por primera vez en la historia como superpotencia mundial, Estados Unidos está jugando de atrás en una zona que le era hegemónica desde que en 1823 se proclamó la doctrina Monroe: América para los americanos. Distintos factores, como la certeza de que Latinoamérica no era un problema estratégico, le permitieron concentrar sus acciones en materia de política exterior en otras partes del globo. Por ejemplo, empujando a la OTAN hacia las fronteras de Rusia o procurando dominar mediante alianzas comerciales y militares la zona de influencia natural de China. Sin embargo, la oleada de gobiernos progresistas latinoamericanos derribaron barreras ideológicas para con estos dos países y facilitaron desplazar a Estados Unidos como referente en algunos aspectos. Esto se advierte claramente en países como Bolivia, Nicaragua y Venezuela, que se sumaron a la postura histórica de rebeldía que Cuba mantiene ante el dominio norteamericano. Pero incluso se advierte en aquellos países que se realinearon con Washington, pero que sin embargo tienen a China como principal socio comercial, como Brasil o Argentina. Los reiterados y frustrados intentos de Estados Unidos por poner fin a la revolución bolivariana iniciada por Hugo Chávez hace 20 años y conducida actualmente por el presidente Nicolás Maduro, evidencian que ya no puede hacer y deshacer a su antojo. Por eso, cuando se habla de encontrar soluciones a la situación venezolana, lo que digan Vladimir Putin y Xi Jinping está pesando cada vez más. Esto decía el representante permanente de China ante la ONU, Ma Xiaozhu, en una reunión recientemente convocada por Estados Unidos. China insta a todas las partes correspondientes a que sean racionales y a que mantengan la calma. La situación en Venezuela pertenece a los asuntos internos de ese país. Los asuntos de Venezuela deben y solo pueden ser elegidos y decididos por el propio pueblo venezolano. China confía en que todas las partes contribuyan más a la estabilidad. Ellos siempre están acostumbrados a mover las fichas y preocupar a sus rivales. Y hoy esta situación se ha invertido, afirma el experto Damián Jakubowicz, con quien profundizamos en las aristas geopolíticas del conflicto en Venezuela. Con nosotros, la voz del experto. Damián, bienvenido a Telescopio, siempre sos muy bien recibido aquí. Gracias por tu tiempo. Un placer, realmente un placer poder participar de este programa y poder hablar tan libremente de geopolítica. Es un placer. Y la geopolítica cada vez más, o vamos a decir en los últimos años, se ha convertido en un epicentro Venezuela. Todo lo que ocurre en Venezuela, más allá de lo que pasa dentro de Venezuela. Damián, ¿coincidís? Sí, totalmente. Sí, el tema de Venezuela yo creo que es un tema de los más complicados que le ha tocado a los analistas internacionales. Sí, muy complicado si uno se limita solamente a describir el problema. No es complicado. Ahora, aquellos analistas, por ejemplo, que tienen una visión maniqueísta, ¿sí? Quiere decir de poder situar entre buenos y malos una situación geopolítica, se les complica mucho. Y se les complica mucho más a los geopolitólogos que, además de describir, intentan trazar una solución. Entonces el tema de Venezuela es de una complejidad con pocos precedentes en la historia de América Latina. Si te parece, podríamos decir lo siguiente: Estados Unidos, con una región latinoamericana consolidada en función de las relaciones que tenía con la potencia, puso los ojos en otras partes del mundo. Vino la oleada progresista, vino Rusia, vino China, empezaron a hacer negocios, a tejer alianzas, y de repente Estados Unidos dijo: están acá. Sí, yo creo que una de las cosas que se está manifestando con Venezuela es justamente la llegada de la era pluripolar. Porque yo creo que Venezuela se ha vuelto, ¿sí?, a imagen de Siria, ¿sí?, y no es casual la comparación, una cuestión de demostración de poder tanto como para Rusia, como para China, como para Estados Unidos, ¿no? Si Maduro se queda en el poder, la imagen mundial es que Putin hace lo que quiere en la geopolítica. Si Trump logra expulsar a Maduro, es la imagen contraria. Y esto hay que recordarlo a la gente, ¿sí? Una de las causas, ¿sí?, no hay que olvidarlo nunca, es que la proliferación nuclear es muy importante para poder explicar esto, ¿sí? Se ha extendido tanto, a tal punto que las potencias del mundo no se pueden enfrentar entre sí. Entonces les quedan dos opciones: pasar a una modalidad de guerra comercial, o bien enfrentarse indirectamente a través de terceros,
como es lo que ha ocurrido en Siria en su momento, y es también lo que está ocurriendo en Venezuela, donde vemos que más allá de lo que ocurre internamente en Venezuela, hay una pulseada geopolítica titánica entre Estados Unidos y Rusia. Claro, de ahí que algunos analistas llevan esta proyección y esta continuidad de tensiones en ascenso a visualizar que Venezuela puede ser un escenario detonante de una tercera guerra mundial. Sabiendo esto y lo que nos has dicho muchas veces, es muy difícil una guerra en esas dimensiones, en este avance de lo nuclear, Damián. Yo creo que la intervención militar estadounidense en Venezuela, para ponerle bien el nombre, aparece como lejana, pero no imposible, porque justamente sabemos que Trump es una persona muy impulsiva, ¿sí? Y es lo peligroso siempre en cuando uno maneja tanto poder. Yo digo que es muy complicada y muy lejana por dos razones. La primera es que a Estados Unidos, ¿sí?, no le conviene abrir una caja de Pandora como una intervención militar en Venezuela tan cerca de sus fronteras. Yo creo que cualquier asesor militar de Trump se lo debe haber dicho. Una cosa es abrir la caja de Pandora en Afganistán o en Siria, y otra cosa muy distinta es abrirla en Venezuela. Primer punto. Segundo punto, ¿sí?, pese a lo que muchos creían, cuando Trump se juntó con los presidentes latinoamericanos que le son afines, ¿sí?, entre otros Jair Bolsonaro y Duque, y el presidente Duque de Colombia, ¿sí?, venía todo bien el diálogo. Bueno, vamos a presionar a Venezuela con le vamos a hacer el boicot, vamos a congelar los bienes que hay en Estados Unidos. Hasta ahí sí, todo bien. Pero se dice, ¿sí?, que cuando la administración de Donald Trump empezó a hablar de intervención militar, ahí Bolsonaro y Duque lo frenaron en seco y dijeron: hasta ahí nosotros nos bajamos, ¿sí? Porque una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela es una tragedia social y económica para Brasil y Colombia. Si hoy en día tienen problemas para poder administrar la cantidad de inmigrantes venezolanos que hay, imagínense una guerra. Si no, pregúntenle lo que le pasó a Turquía y al Líbano, ¿sí?, con la guerra en Siria. El Líbano aumentó un 30% su población en 4 años. Eso es muy difícil de administrar. Sin embargo, también hay otras consecuencias más del tipo político y de reconfiguraciones de zonas geográficas según lo que pasa en el transcurso de una guerra. Y de eso hay ejemplos sobrados, Damián. Sí, totalmente. Por eso el escenario de la intervención militar está, por ahora, parece lejano, y además uno supone una intervención militar estadounidense, pero uno cree que Rusia y China se queden de brazos cruzados. Y otro elemento también que debe hacer muchísimo dudar a Estados Unidos, ¿sí?, es para qué facilitarle a Rusia, sobre todo, y a China en menor medida, un desembarco militar en el continente en pleno patio trasero. ¿Qué pensás de esta nueva sigla que se empieza a armar también pensando en este pluralismo a la hora de marcar la agenda internacional? ¿Cómo está impactando las sanciones en la geopolítica y cómo están fortaleciendo ciertas alianzas que se venían tejiendo? Se habla de los BRIC ahora, pero con B corta, de Venezuela, Rusia, Irán, China. En definitiva, se está conformando un polo de poder de los sancionados. Sí, el tema de Venezuela es real lo que vos decís. Está conformando una nueva alianza, ¿sí?, con los países que acabas de nombrar. Y yo creo también que es importante también entender, ¿sí?, la postura de Rusia y la postura de China, ¿sí? Ambos países tienen una cantidad de inversiones en Venezuela significativas. Se habla entre 10.000 millones y 20.000 millones ambos países de dólares. Y, ¿sí?, la historia reciente demuestra que, yo no sé si te acuerdas, en Libia, cuando fue justamente la intervención militar de la OTAN en Occidente, ¿sí?, 2011. Exactamente. Se le había dicho a Rusia y a China en el Consejo de Seguridad que lo que se iba a hacer era un corredor humanitario, cosa que China y Rusia aceptaron, y después el corredor humanitario se transformó en la tragedia que sabemos de la carnicería, ¿sí? Pero lo más importante a nivel económico, ¿sí?, es que China y Rusia perdieron todas sus inversiones. Y ahora China y Rusia no están dispuestos a dejar
de nuevo, digamos, que se haga el viejo truco del corredor humanitario. Sí, sin duda. Me interesa volver un poquito al principio, Damián, y pensar en esto de fichas, del mundo como un tablero y de lo que han logrado, más allá de estos aspectos que has mencionado y son muy importantes. Siempre Estados Unidos le jugaba en sus patios, digamos, en sus zonas de influencia, China y Rusia, ya sea en el mar meridional de China o con la OTAN, cercando cada vez más el territorio ruso. Ahora la jugada es distinta, ¿no? Ellos están ahí y es un territorio que no van a ceder, como decías al principio, porque es un factor de poder, de equilibrio, en definitiva. Totalmente. Para Rusia y China, ¿sí? Tener países aliados estratégicamente tan cercanos, ¿sí? a Estados Unidos yo creo que a nivel geopolítico, de lo que es desde que Estados Unidos se ha convertido en la superpotencia, es algo histórico, ¿sí? Yo creo que pocos presidentes rusos o chinos iban a imaginarse la situación que hoy en día se vive geopolíticamente en América Latina, con Nicaragua, Cuba, Venezuela, ¿sí? Países con, digamos que casi podríamos decir que Estados Unidos los ha empujado a aliarse con Rusia y con China. Mientras te escucho pienso en un dato que a mí me asombra en el sentido de dimensionar lo que significa alianzas que son difíciles de mover, incluso más allá de Venezuela, porque China, para hablar de China y no de Rusia, que van en tándem en esto, pero China ha logrado que casi todo el continente, que hasta hace 15 años tenía relaciones con Taiwán, ese gobierno sostenido por Estados Unidos tras la revolución comunista, ahora tienen relaciones con China y rompieron con Taiwán. Eso no se cambia ni siquiera con la caída de Maduro, Damián. De ahí es la penetración de la que estamos hablando y la preocupación de Estados Unidos. La penetración de China, como tú dices, en los últimos 15, 20 años, a excepción de Paraguay, digamos que es la única excepción del continente, ha sido una penetración de una profundidad. Yo creo que los chinos deben estar más que satisfechos con lo que han hecho. ¿Por qué? Porque países como Colombia, que uno siempre ha catalogado de satélite estadounidense, ha estrechado los lazos con China de una manera sorprendente. Ni que hablemos de Brasil. La cantidad de intercambio comercial y de flujos económicos que está habiendo entre los dos países es extraordinario. Lo mismo Chile, ¿sí? Un país que también uno supone siempre afina al gobierno estadounidense, ha tejido los vínculos. Por eso yo creo que si hoy en día uno analiza, como tú dices, la avanzada de los peones chinos y rusos en el tablero geopolítico de América Latina, uno entiende muchísimo la preocupación estadounidense, porque esto es histórico de ver que ellos siempre son los que están acostumbrados, como tú dices, a mover las fichitas y preocupar a sus rivales. Hoy esa situación, ¿sí? Se ha invertido en nuestro continente y esto no deja de ser muy interesante. Sin pedirte futurología, Damián, tratemos de visualizar desde tu óptica cómo sigue esto. Ya dijimos que ni unos ni otros están dispuestos a ceder por todo lo que está en juego. ¿Qué va a pasar desde tu óptica y pensando en cómo se vienen moviendo las potencias y propio Venezuela, ¿no? Que también juega, obviamente? Yo creo que es muy difícil que se pueda quebrar el statu quo venezolano. Yo creo que como están las cosas, todo parece indicar que Maduro finalizará su mandato, por esto que tú dices de que de alguna manera Venezuela ha encontrado oxígeno en este nuevo BRIC con V corta, ¿sí? Entonces uno imagina que Venezuela estará como sobreviviendo en esta alianza con este nuevo BRIC y en una situación de aislamiento cada vez más fuerte a nivel regional. Y uno también ve que si la situación se mantiene en Venezuela, uno imagina también una importante modificación del mosaico demográfico del continente, con un éxodo bastante importante de los venezolanos, que es el que se está haciendo. Una cosa que podría tal vez modificar el tablero para un lado o para el otro sería un aumento significativo del precio del barril del petróleo, que beneficiaría muchísimo a Venezuela,
y en el caso contrario una disminución significativa del barril de petróleo realmente pondría un poquito más en jaque una situación ya muy difícil en Venezuela. Damián, un gusto como siempre, muchas gracias. Un fuerte abrazo para todos y un placer y un agradecimiento de mi parte. Esto fue Telescopio. Si les parece, podemos seguir comunicados. Escríbanos a radio.mundo@sputniknews.com. En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.